Buenos días. Entonces el día de hoy, una vez que ustedes han terminado ya de diseñar sus cuadros en Excel, recuerden que son dos libros. El primer libro que ustedes han diseñado se debe llamar atenciones y debe tener el siguiente diseño, ¿no? Mismo que ustedes ven ahí en pantalla. El segundo libro que he diseñado es el libro Jornada Vida Sana y debe tener el mismo diseño. Debe tener una hoja llamada Pisco con sus características que ustedes ven ahí en pantalla, un segundo libro llamado Autos, un tercer libro llamado Resumen y un cuarto libro llamado Islas, ¿no? Entonces vamos a empezar con el libro llamado Atenciones y tenemos ahí como información atenciones de servicio de internet, ¿no? Tenemos por ejemplo los distritos de Pisco y mes por mes cuántas atenciones han tenido. Ahí tenemos de enero hasta junio y al final con un total. Entonces vamos a empezar a crear, a partir de esa información vamos a crear unos gráficos. Vamos a empezar a hacer gráficos de manera sencilla, sin complicarnos mucho la vida. Entonces vamos a para ello vamos a hacer uso de la guía, ¿ya? La guía se las voy a pasar después. En este momento, por favor, visualicen muy bien. Entonces, generando un gráfico a partir de las atenciones en Pisco, que es el cuadro que ustedes tienen en sus casas, ¿no? Que han diseñado. Entonces, como punto número 1 nos pide que abramos el libro Atenciones. Para ello, cuando ustedes hagan sus prácticas, ahí, después que visualicen este video, abren el libro Atenciones. Como paso número 2 es selecciona el rango de atenciones de enero a junio de Pisco. Entonces, solamente queremos saber del distrito de Pisco cuáles son su rango de atenciones de enero a junio. Y como también como una ayuda nos da que el rango es de A3 hasta G4. Entonces vamos al libro de Excel atenciones desde A3 hasta G4. Muy bien. Después, ¿qué tenemos que hacer? En Excel tenemos que irnos a la ficha o pestaña insertar y en el grupo gráficos debemos hacer clic en la opción gráficos recomendados y en ella vamos a elegir columna agrupada, ¿ya? Para obtener el gráfico más o menos parecido a lo que estamos viendo ahí en pantalla. Entonces en Excel nos vamos a la ficha insertar, nos vamos al grupo gráficos, ustedes ven ahí, y nos vamos a la opción gráficos recomendados. Ahí en gráficos recomendados tenemos que seleccionar la opción columna agrupada, como nos indica el pequeño instructivo. Entonces, una vez que ya está seleccionado, simplemente tenemos que dar clic en aceptar. Y de esa manera tenemos lo que es el gráfico de atenciones de Pisco de los meses de enero a junio. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? De la misma actividad. Y aceptamos, ¿no? Y tenemos un gráfico parecido, ¿no? Aquí está reducido, por eso que lo vemos de esta manera, pero los niveles, mejor dicho, las atenciones son las mismas. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Miren aquí. Vamos a generar un gráfico de las atenciones de Paracas. Entonces, selecciona el rango, acá me dice, selecciona el rango de atenciones de enero a junio, de Paracas. En este caso debes seleccionar dos rangos separados. Recuerda que debes de usar la tecla control para seleccionar el rango desde A3 a G3 y A7 hasta G7. Entonces, llevando esto a la práctica, yo tengo que hacer esta selección. Primero selecciono lo que son los distritos, luego selecciono lo que es los meses, de esta manera. El rango empieza desde A3 hasta G3. ¿Por qué selecciono esta opción? Porque son los encabezados. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora tengo que seleccionar Paracas. Recuerden que tengo que mantener la tecla control presionada
y seleccionar Paracas y todas sus atenciones mes por mes. De esa manera. Repito, ¿ya? Primero, sin el teclado, sin presionar ninguna tecla en el teclado, selecciono los distritos y los meses, el encabezado de distritos y los meses. Pues yo me desplazo hasta junio y se cumple, ¿no? Estoy seleccionando de A3 hasta G3, tal y como me indica la guía en esta primera parte. Luego debo seleccionar Paracas y sus atenciones. Entonces, ahora sí, en el teclado, ustedes, en el teclado, mantenemos la tecla control presionada, ¿ya? La tecla control es aquella que está en la parte inferior izquierda y no dice exactamente control, ¿no? Pero dice CTRL. Esa es la tecla control. Entonces yo presiono, mantengo presionada la tecla control, voy con mi cursor a donde dice Paracas, hago un clic y arrastro sin soltar la tecla control, ya arrastro. Y ahí ya tengo seleccionados dos rangos distintos. Entonces, luego, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a ir a este paso. Y ahí nos indica que tenemos que ir a la ficha insertar, al grupo gráfico y hacer clic en gráficos recomendados y nuevamente volver a elegir columna agrupada. Muy bien, entonces vamos a Excel. Ya tengo mi rango seleccionado. Debo ir a insertar. Debo nuevamente irme al grupo gráficos, seleccionar la opción gráficos recomendados y no hacer ningún cambio porque automáticamente la primera opción que está marcada es columna agrupada. Así que simplemente tengo que dar clic en aceptar. Ahí está. Ya tengo mi segundo gráfico, ¿no? Voy a desplazarlo un poco más abajo para ir acomodándolos de esta manera. Ahí los voy agrupando, ¿ya? Muy bien, entonces de esa misma forma, ustedes van a crear los gráficos de atenciones de enero a junio para los demás distritos que faltan. ¿Cuáles son? San Clemente, San Andrés e Independencia. Ahí están los tres gráficos. Ya ustedes como actividad lo van a generar ustedes solos, a partir de los ejemplos que hemos visto cómo se hace, ¿no? El primero muy sencillo porque es un gráfico, es un rango continuo, no hay problema. El segundo tampoco no hay ningún problema, sin embargo solamente debo de tener como recomendación que cuando haga la selección del segundo rango debo hacerlo con la tecla control presionada. Muy bien, entonces continuamos. Ahora tenemos el siguiente punto, generando un gráfico lineal, generando un gráfico lineal de las atenciones de Pisco. Entonces el primer paso es igual como el paso anterior, el que hicimos al principio. Vamos a seleccionar un rango de las atenciones de Pisco de enero a junio. Para ello nos vamos a Excel, nuevamente al libro atenciones. Vamos a seleccionar lo mismo que para este gráfico, pero ahora ya no vamos a hacer el mismo gráfico, no uno diferente pero con la misma información. Entonces en el punto número 2 me indica que debo irme a la ficha insertar, al grupo gráfico y en gráficos recomendados debo elegir línea. Bien, entonces hasta ahí vamos a hacerlo. Me voy a insertar, gráficos recomendados y ahí debo elegir líneas y acepto. Entonces ahí tengo mi gráfico ya no en forma de barras sino en forma de línea, ¿ya? Yo lo voy a ubicar en esta parte. Muy bien. Y me voy a desplazar un poco más porque todavía vamos a trabajar sobre él. Luego en el punto número 3 me indica que tengo que hacer clic en el control elementos de gráficos. ¿Cuál es el control elementos de gráficos? El signo de más en color verde que aparece al costado del gráfico cuando le haces clic. Luego tenemos que activar la casilla etiqueta de datos.
y el gráfico debe verse de esta manera. Muy bien, entonces vamos nosotros a hacerlo en Excel. Entonces miren aquí está elementos de gráfico, hacemos un clic, aquí me aparece y vamos a etiquetas de datos. Eso es lo que me pide, etiquetas de datos. A ver, ¿qué opción me pide? Encima, a ver, y ahí tengo, ¿no? Entonces, la opción que debo marcar aquí es, debo activar la casilla etiquetas de datos y en ella, ¿qué debo seleccionar? Aquí está, etiquetas de datos, y para que me aparezca tal y como está la imagen, yo debo seleccionar encima. Entonces hacemos un repaso, seleccionamos el gráfico, hacemos clic en elementos de gráficos, que es el signo más de color verde, luego marcamos, esto está desmarcado, luego marcamos etiquetas de datos y hacia la parte derecha tengo un triangulito de color negro apuntando a la derecha, le hago un clic y ahí marco la opción encima. Muy bien, y me aparece la información tal y como ustedes lo ven ahí desde mi pantalla en sus casas. Lo mismo que tengo acá, lo tengo aquí punto por punto bien detallado como está en mi cuadro adjunto en la parte superior, ¿no? Entonces continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es crear un gráfico circular, ¿ya? Vamos a generar un gráfico circular de las atenciones por distrito. Quiere decir que vamos a tener todos los distritos ahí agrupados en un gráfico circular. Entonces para ello vamos a seleccionar el gráfico o el rango, mejor dicho, de atenciones de enero, desde A3 hasta B8. Vamos a considerar todos los distritos, pero no todos los meses, solamente el mes de enero. Entonces seleccionamos el rango A3 hasta B8. Entonces vamos nuevamente a nuestro libro llamado atenciones, subimos y el rango que nos pide es A3 hasta B8. Quiere decir las atenciones de todos los distritos, pero solamente en el mes de enero. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener el rango, luego tenemos que ir a la ficha insertar, al grupo gráfico y el recomendado debemos elegir gráfico circular. Muy bien, entonces aquí miren, una vez que el rango está seleccionado, nos vamos a insertar, gráfico recomendado y ahí vamos a elegir circular y aceptamos. Aquí ya tengo mi gráfico circular. Solamente para llevar un orden lo voy a llevar hacia abajo. Entonces ahí vieron, entonces voy a tratar de que mi gráfico vaya más allá. Recuerden que ustedes aquí en barra agrupada tienen que completar todos los meses, ¿ya? Yo solamente he considerado Paracas, perdón, todos los distritos. Solamente he hecho como ejemplo Pisco y Paracas. Ustedes tienen que completar en este tipo de gráfico que es barra agrupada San Andrés, San Clemente, Independencia. ¿Ya? Las guías se las voy a pasar luego, ahí van a revisar qué punto les falta. Muy bien, entonces aquí en circular, en gráfico circular, yo tengo lo que es Pisco, San Andrés, San Clemente, Paracas e Independencia. Pero ¿qué me pide la guía? La guía me pide que yo muestre, ¿no? Muestre esas etiquetas. Entonces, como no me dice, pero sí me da el ejemplo, y como ya lo hemos hecho, en este caso, miren, en este caso ya lo hemos hecho, entonces vamos a hacerlo el mismo paso para que aparezcan estas formas, ¿no? Tienen la forma de una llamada. Si estuviéramos en trabajando formas, estas formas son llamadas. Vamos a hacer que aparezcan también en nuestro gráfico circular. Entonces hacemos clic en elementos de gráfico, que es el signo de más de color verde, que no aparece solo, aparece cuando hacemos clic en el gráfico. Hacemos clic
marcamos la opción etiqueta de datos, nos desplazamos a la derecha y ahí vamos a buscar, ¿no?, la opción llamada de datos. Y ahí está, ¿no? Ya ha aparecido los mismos elementos llamada de datos que aparecen en mi ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahí está, miren. Entonces, ahora vamos a aplicar un gráfico 3D, ¿ya? Lo que hemos aplicado hasta el momento son gráficos sencillos, gráficos simples. Ahora vamos a trabajar con un gráfico 2D. O 3D, mejor dicho. Entonces, para ello, ya vamos a dejar de lado el libro Atenciones. Hasta ahí hemos terminado con este libro. No olviden ir a Archivo, Guardar, a través de la barra de acceso rápido, hacer clic en Guardar, o si no, con el teclado presionar Control más G. Y ahora vamos a trabajar con el libro Jornada Vida Sana. ¿Ya? Aquí va a haber unos ejemplos que ustedes lo van a realizar. Yo estoy realizando todos los básicos que le van a permitir a ustedes desarrollar los demás. En el primer caso de atenciones, ya hemos dejado unos ejemplos, unos ejercicios que ustedes tienen que desarrollar el gráfico de columna agrupada de San Andrés, San Clemente e Independencia. También deben de hacer el lineal de todos, ¿ya? El lineal también de, ¿qué hemos hecho? El lineal solamente de Pisco. Ustedes tienen que hacer el lineal de San Andrés, de San Clemente, de Paracas e Independencia. Y luego tienen que hacer también el circular mes por mes. Un circular de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo y junio, ¿ya? Todo ello agruparlo en esta misma hoja, si lo van acomodando, como lo he hecho mi persona ahí, uno por uno, ¿ya? Entonces tomen nota para que no se olviden. Entonces vamos a abrir el libro Jornada Vida Sana. Vamos a abrir el libro, aquí tenemos el libro Jornada Vida Sana, ¿no? Entonces, para ello hemos diseñado 4 cuadros. Cada cuadro debe ir, o está mejor dicho, en una pestaña distinta. Por ejemplo, el primero, llamado Pisco, tenemos información de hombres y mujeres, de personas adultas mayores en ICA. El segundo, tenemos información de autos, marca y modelos de autos, y cuántas unidades tenemos, ¿no?, en stock. El siguiente es un resumen de participantes por bicicleta, patines y skate, año por año, año 2015, 2016, 2017, 18 y total. Y por último tenemos número de visitantes a las Islas Ballestas, ¿no?, año por año, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces vamos a empezar con Pisco. ¿Qué tenemos que hacer en Pisco? Vamos a revisar nuestra guía. En Pisco nos pide lo siguiente, que seleccionamos el rango desde B4 hasta C5. Entonces vamos a nuestro libro de Excel y seleccionamos, es el segundo, desde B4 hasta C5. Entonces estamos seleccionando cantidad de hombres y cantidad de mujeres, ¿no? Personas adultas por sexo. Entonces vamos a nuestra guía. ¿Y qué nos indica ahora? Nos indica que tenemos que ir a la ficha insertar. Recuerden que es ficha o pestaña. Tenemos que ir a la ficha o pestaña insertar y en el grupo gráficos hacer clic en gráfico circular. Luego debemos elegir gráfico circular 3D. Entonces vamos a Excel. Una vez que mi rango ya está seleccionado, nos vamos a insertar, grupo gráfico, elemento circular, y aquí vamos a seleccionar gráfico circular en 3D. Muy bien, miren, ahí está seleccionado el mismo gráfico circular 3D. Muy bien.
Luego vamos a modificar también algunas opciones. Por ejemplo, en el paso número 1 vamos a seleccionar el gráfico y luego vamos a hacer clic en elementos de gráfico, ¿no? Como lo hemos visto en los ejercicios pasados. Luego vamos a activar etiqueta de datos y en ella vamos a elegir llamada de datos. Muy bien, y entonces aquí vamos a acomodarlo para que quede preciso. Llamada de datos, elementos de gráficos, marcamos etiquetas de datos y aquí vamos a marcar llamada de datos. Y vieron, me quedó de esa manera mi gráfico. Muy bien, entonces vamos a seguir con el desarrollo de los siguientes. Recuerden que después hay otra práctica referente a toda esta información que estamos viendo en este momento. Ahora, ustedes sin mi ayuda también deben hacer este gráfico, ¿ya? Esta es la primera tarea de esta parte. Del segundo libro, que es Jornada Vida Sana, esa es la primera tarea, ¿ya? Ustedes deben hacer este gráfico. Entonces avanzamos. Vamos a emplear otro tipo de gráficos. Miren aquí, vamos nuevamente a trabajar en la hoja Pisco. Seleccionamos el rango B4-C5. Vamos a insertar gráficos recomendados y luego seleccionamos columna agrupada. Entonces vamos a Excel, seleccionamos el mismo rango, vamos a insertar gráficos recomendados y por defecto ya está marcado columna agrupada, ¿no? Entonces simplemente aceptamos. Y este gráfico vamos a llevarlo a la parte inferior. ¿Ya? Entonces, ahí está. Pero aún no queda ahí. Tenemos que hacerle algunos cambios más. Entonces queremos que mi gráfico, por ejemplo, quede de esta manera. Que en vez de barras aparezcan las personas. Entonces, para ese procedimiento tenemos estas opciones. Por ejemplo, vamos a ir a la misma hoja Pisco en cual ya nos encontramos. Vamos a elegir la imagen 1, la vamos a copiar. Luego vamos a hacer clic en la barra de gráfico. Luego clic en la barra de gráfico, pero en la serie, hombre. Y luego presionamos control V. Y luego repetimos el mismo procedimiento para la imagen 2. Entonces los pasos los tenemos que realizar de esta manera. Primero vamos a hacer clic en el elemento que queremos modificar, que es hombre. En este caso lo vamos a reemplazar por esta imagen. Clic derecho, copiar. Ya está. Clic derecho, copiar. Ya está. Luego seleccionamos el gráfico. Luego la serie. Pero aquí, miren, aquí se marcan dos. Entonces vamos nuevamente a copiar. Solamente estoy repitiendo los pasos. Copiamos. Cuando yo marco las barras, se marcan las dos barras. Pero nuevamente debo hacer clic en la barra del cual yo deseo poner esta imagen. Y como he copiado hombre, debo hacer clic en hombre. Miren aquí las dos series tienen esos puntitos que me demuestran que están seleccionados. Entonces yo hago clic nuevamente hago clic en la barra de hombres. Y ya miren, ¿no? Solamente me aparece esos puntitos azules que son unos nodos en la barra de hombre. Ahí en esa barra de hombres clic derecho y le voy a decir pegar. Pero como no tengo pegar, entonces lo que voy a hacer es simplemente en el teclado presionar control V. ¿Y vieron? Ahí se reemplazó. Y ahí se reemplazó, ¿no? Lo mismo hago con el segundo. Selecciono, clic derecho, copiar. Marco la serie. Y nuevamente vuelvo a marcar, pero la serie que necesito cambiar la imagen. En este caso, mujer. Y pego. Con control V ya en el teclado. Control V para pegar. Muy bien. Ya ahí estamos, ¿bien? Se ha reemplazado, ¿ya?
Entonces ya no tengo barras. Lo que yo tengo es en la columna hombre o en la serie hombre o la silueta de una persona, en este caso de un hombre, y en la serie mujer tengo una silueta de una mujer, ¿no? Entonces hemos reemplazado el gráfico columnas agrupadas por unas imágenes que representan mejor lo que yo quiero dar a entender con este tipo de gráfico. Ahora, estos gráficos tienen un título. Por ejemplo, aquí no tiene nada, pero acá tiene un título: personas adultas por sexo, y acá también dice, por ejemplo, personas adultas por sexo, ¿no? Deben tener ese título. Entonces, para poder agregar un título a mi gráfico sin necesidad de estar escribiéndolo, voy a hacer lo siguiente. Ya, voy a hacer clic, hago clic nuevamente solamente en el título, en mi barra de fórmulas coloco el signo igual y hago clic en el título que deseo conectar y ahí enter. ¿Vieron? Ya me apareció. No he digitado nada, simplemente lo que he hecho es hacer clic en el título del gráfico. Primero, cuando hago clic selecciona todo, pero luego tengo, por seguridad, debo hacer clic en el título nada más. Luego en la barra de fórmulas pongo el signo igual y selecciono el título, ¿no? En este caso el título es personas adultas por sexo. Ahí aparecen, ¿vieron? No hubo necesidad de digitar nada. Siempre guarden sus cambios, ¿no? Por si acaso. Muy bien. Entonces aquí en esta sección ustedes tienen que generarme los mismos gráficos. Gráfico circular, 3D, gráfico columna agrupada y reemplazarlo por las personas, y el gráfico de columnas, ¿no? Que tienen aquí, este gráfico de columnas, y luego también ponerle su título. Muy bien, entonces continuamos. Ahora, tarea para ustedes, ¿ya? Tarea para ustedes. En la hoja resumen, insertando gráficos, en la hoja resumen se muestra la siguiente tabla. Aquí tenemos la hoja resumen, y en la hoja resumen se muestra la siguiente información. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes me van a crear diferentes gráficos, ¿no? Escribe los rangos que se deben seleccionar para generar los siguientes gráficos. Yo le he puesto, o ya ahí están los rangos para que se puedan ayudar, pero aparte de ello ustedes tienen que seleccionarme estos gráficos, tienen que crear. Me van a crear un gráfico que demuestre alumnos participantes con bicicleta por año. Luego otro gráfico, la distribución de alumnos por tipo del año 2015. Luego la C, comparar la participación de alumnos con patines y skate. Ya ustedes saben que está el rango, pero tienen que crearme los gráficos. Mostrar el total de participantes por tipo, ¿ya? Estos 4 gráficos ustedes tienen que crearlos aquí en esta hoja llamada resumen. Si es posible, también reemplazar los elementos, ¿ya? Muy bien, entonces ahí ya tienen 5 tareas. La primera tarea es crear este gráfico y la segunda es crear estos 4 gráficos. Y la anterior también había varias tareas, ¿no? Muy bien. Y luego comparan las respuestas con sus compañeros, pues ahí van conversando por el chat si les sale igual o no. Luego también tenemos otra tarea para ustedes, ¿ya? Otra tarea para ustedes. Vamos a generar gráficos. Ya, vamos a generar gráficos. Igual, vamos a trabajar con el mismo gráfico, aquí con el mismo gráfico, resumen, ¿ya? Muy aparte de lo que ya hemos hecho, ustedes van a crear los siguientes gráficos. Muy bien. Entonces tienen que crearme el gráfico número 1, el gráfico número 2 y el gráfico número 3.
y luego guardan los cambios. Ya, también luego, miren aquí, tienen que reemplazar las imágenes. Ya, por ejemplo, ¿qué me dicen el 1? Inserta un gráfico como el mostrado. Luego, cambie las opciones del gráfico e inserta imágenes para que se muestre con estos símbolos. Igual como hemos hecho con el gráfico de hombres y mujeres, adultos. Igualito. Reemplazamos aquí, ¿ya? Acá también reemplazamos, pero ya trabajamos con la hoja islas. Creamos el siguiente gráfico y luego reemplazamos, en vez de que aparezcan barras, que aparezcan las personas. Y ahí hemos terminado. Solamente en este punto, jóvenes, en este punto, miren aquí en este punto, lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a ir acá, aquí, por ejemplo, ¿ya? Ya hemos visto en clase pasada que tanto las imágenes, las formas, el Smart tienen una pestaña llamada formato y una pestaña llamada diseño. Por ejemplo, ustedes para crear estos gráficos, para crear en el punto 3, para generar gráficos sencillos, estamos empleando los siguientes rangos y también le estamos diciendo qué tipo de gráfico es. Luego, si tiene etiquetas de datos o no. Luego lo que es leyenda, luego lo que es eje vertical. Entonces, como muestra, solamente como muestra, vamos a crear el siguiente gráfico, ¿ya? Este de acá mejor, para que ustedes vean la diferencia que hay, ¿ya? Y de pasar les voy indicando qué propiedades ustedes deben modificar. Entonces, en el primer gráfico, el rango a seleccionar es el gráfico A3 hasta E5. Entonces vamos a estamos aquí en resumen, A3, a ver, vamos a revisar, A3, E5, ¿ya? Muy bien, entonces vamos aquí, A3, E5, muy bien, ¿ya? Entonces es A4 en realidad. Muy bien, ahí tenemos, ¿ya? Entonces, perdón, acá está, A4, E5, ¿ya? Luego vamos a insertar columna agrupada. Entonces nos vamos a la opción columna agrupada. Insertar gráficos recomendados y aquí columna agrupada. ¿Ya? Entonces muy bien, ahí estamos. Cancelar. Entonces es A4, E5, hasta ahí nomás. Entonces vamos a insertar gráficos recomendados, columna agrupada, ¿ya? Y aceptamos. Muy bien, entonces miren, aquí tengo ya el gráfico con mi título incluido, porque acá lo he incluido. Muy bien. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? ¿Tiene etiquetas de datos? Sí. Entonces vamos a agregarle etiquetas de datos, ¿ya? Muy bien. Vamos a elementos mostrados o elementos de gráfico. Etiquetas de datos marcamos. Y por defecto, ¿no? Ahí lo vamos a poner en el centro, interior, base, externo, llamada y más opciones que ya vamos a ver más adelante. Pero lo que me interesa es externo. Entonces hasta ahí tengo parecido. Luego leyenda no y eje vertical no. Pero miren, estos gráficos tienen una característica. Entonces yo debo agregarle color verde y un efecto, ¿no? Como si fuera 3D. Y de color verde. Entonces vamos a hacer la operación. Vamos a hacer clic derecho. Y vamos a decirle formato de etiquetas de datos. Entonces vieron aquí. Aquí ya se ha seleccionado. Vamos a moverlo a este lado. Pero yo no quiero modificar lo que es las leyendas, ¿no? A veces se nos puede activar esta opción. Pero no, lo que yo quiero mover es área de gráficos. O sea, los elementos, ¿ya? Entonces aquí miren, en propiedades, vamos a este efecto sombra, formato 3D. Aquí nosotros podemos aplicar estas opciones. Y nuestro gráfico va a cambiar. Muy bien, acá miren. Y nuestro gráfico va a cambiar su apariencia, ¿ya? Entonces aquí ustedes
van marcando estas opciones, van exactamente revisando cada una de ellas. Por ejemplo, miren ahí qué pasa. Entonces yo voy revisando cada una de ellas y luego le voy aplicando el color que se merece, ¿ya? Muy bien. Entonces ya eso depende de ustedes, muchos de ustedes, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, le pueden aplicar un relleno sólido, puede ser verde, ¿ya? Pero ustedes ya a través de estas opciones, porque aquí no van a poder modificar nada, solamente van a modificar el eje, pero aquí sí, pueden trabajar con lo que son los bordes. Aquí pueden trabajar los bordes, ¿ya? Y aquí el formato 3D, ¿ya? Eso ya depende de ustedes. Miren ahí, por ejemplo, ahí está el efecto, y lo hemos encontrado, ¿ya? Entonces miren ahí, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Y trabajando con las opciones del gráfico, aquí marcan área de gráfico. Todo lo que sea gráfico tienen que marcar aquí la opción área de gráfico, ¿ya? Y ahí a ustedes les va a aparecer lo que es. Aquí me dice el ancho y la altura, el tamaño y propiedades. Luego el efecto, ya ustedes ahí marcan el efecto que quieren darle, que es 3D, ya lo he conseguido, pero ustedes deben ahí marcarlo, ¿ya? Deben irse a estas opciones, para poder modificar la apariencia de los gráficos. Ya ustedes lo van a hacer. Y también tienen como tarea lo siguiente, ¿ya? Que es lo más facilito. ¿Ya? Entonces, habiendo hecho esas opciones, luego de ello, luego que acaben, por favor, luego que acaben estas opciones, me avisa, porque aparte tenemos la tarea, ¿ya? Si acabamos a tiempo, lo hacemos en clase, y si no, lo dejamos como tarea, para que ustedes vayan ahí reforzando sus conocimientos sobre creación y personalización de gráficos, ¿no? O como dice nuestro título, definir y personalizar gráficos. Entonces, jóvenes, espero que les haya servido la clase de mucho. Es una forma básica de crear gráficos y es la que nos va a permitir en este momento conocer y trabajar, insertar y personalizar nuestros gráficos.